diferencia. O sea, el único cambio solamente es en barreras de doble a triple onda. Respecto a la señalización vertical, perdón, volviendo atrás un poco, aquí me perdí con los botones. Eso. Ya. En el tema de, pasando a la señalización vertical, el Mintratel, ¿cierto? Elabora a través de la CONACET también un nuevo software que cambia al diseñal que mencionaba el CD Vial, perdón, y lo llama Diseñal, que es un software más o menos más fácil de utilizar y que incluye una tipografía también condensada que permite incluso reducir en espaciamiento las señales para que no sean tan grandes en los sectores donde los espacios físicos no permiten colocar una letra normal. Y así tiene algunas otras ventajas, sobre todo en su utilización. Respecto a los cambios, digamos, en el manual de carretera de la señalización vertical, ¿cierto? Hay varios conceptos, clasificaciones que en realidad se mantienen los mismos, ahí no hay variación, digamos, en ambos manuales. Las características de las señales son las mismas, los materiales que se emplean son las mismas, el galvanizado es el mismo, siempre es galvanizado, la opción es pintarlas, pero siempre las señales se pueden proveer galvanizadas y está establecido así en el manual de carretera. Se mantiene la forma, el color, las placas, digamos, los scotch line que se colocan tienen las mismas retroreflectancias. Lo único que hace un cambio, porque ahora aparecen los circuitos turísticos, ahí crea un nuevo color y una nueva retroreflectancia. Pero aquí no estamos en esa condición, de esta ruta no es un circuito turístico, así que el cambio en los elementos retroreflectantes no es el mismo, no hay cambio, digamos, al respecto. La forma se mantiene, el tamaño de la señal se mantiene, a pesar de que va variando un poco en estas determinaciones de software, y también cambia, ahí se producen mayores cambios, tanto en las señales, digamos, de mapas que llama Víctor, que lo vamos a ver más adelante, pero también en la señalización reglamentaria, porque lo que hace el manual de carretera, aquí, que lo que no ha considerado en su análisis la sociedad concesionaria, es que el manual de carreteras define 3 niveles de paravelocidades para diseño, que la velocidad está directamente relacionada con el tamaño de la señal, porque tiene que ser visto por el usuario, a 5 niveles en el manual, en la versión 2012, donde ustedes se fijan, genera rangos de velocidades menores, pero también mayores, ¿cierto? Actualizada, digamos, a las nuevas autopistas y carreteras. Nosotros, las velocidades de diseño para este contrato de concesión están en el rango de menores a 60 y hasta 100, porque esas son las velocidades de diseño para nuestra ruta. Más adelante voy a ver un poco cómo va cambiando esto en los proyectos. Y la declamación de señales que como mencionaba, a través del Mintratel, donde genera un nuevo software de diseño, ¿cierto?, conteniendo las plantillas de señales informativas más comunes, a efecto de facilitar su construcción, ¿cierto? Y ahí cambia el otro software que se llama CD Vial en la normativa 2010, que fue vigente hasta ese año. Un software el otro es mucho más completo, en todo caso es más fácil de usar. Sí, las características, perdón, que aquí me enredo con Aquí, como se menciona, respecto a la reflectancia no hay cambio, las señales verticales voy a ir pasando. Y aquí se puede ver un ejemplo respecto a la señal pare y ceda al paso, que es de bastante cuantía, digamos, de alrededor de 600 señales respecto a las 1000 señales que en total que tiene el contrato menor a 1 metro cuadrado. Están estos los pares y los ceda al paso. Lo que hace el manual de carretera, como genera nuevos rangos de velocidades, ¿cierto?, permite disponer, aplicando la normativa 2012, para las calles de servicio y los accesos, que cada acceso tiene un pare, ¿cierto?, porque tiene que enfrentar a la ruta para salir, que son bastantes accesos en este contrato, permite disponer señales de menor dimensión, o sea, para velocidades menores de 50 km por hora, permite una dimensión de 60 por 60, a la que estaba obligado en la versión 2010, que era una de 150 por 150. Solamente en esto hay una implicancia en una disminución por velocidad. Estamos indicando que el espesor de la placa, el scotch line, el poste, la sustentación, la cimentación, es exactamente lo mismo. Lo mismo ocurre con las señales al paso, que también tienen algunas
ocurre lo mismo con las dimensiones. Aquí aparecen, en el 2010 eran para velocidades menores de 70, era de 1000 esta dimensión, digamos, de la placa, y permite usar de 750 ahora con la normativa 2012. Esta modificación, como se señala ahí, permite proyectar para vías del contrato de menor velocidad de diseño, calles locales, ramales, acceso, etcétera, señales pares de una menor dimensión, 600 por 600, sobre la que está obligada a través de la 2010, que es de 750 por 750. Respecto al otro tipo de señales, también más o menos se mantienen, y también hay algunas disminuciones según el rango de velocidades, pero sobre todo aumentos de la dimensión sobre 100 kilómetros por hora, pero no va al caso porque la ruta está diseñada para 100. Señales verticales de advertencia de peligro, ¿cierto? En forma análoga al punto precedente, podemos dar algunos ejemplos de este tipo de señales, que es la típica esta de la prevención cierto, que señala, son preventivas por efectos geométricos, por todo este tipo de, que también se ve bastante en las rutas, son las que indican curvas a la derecha, curvas a la izquierda, cruce de animales y se resalta. No, aquí no hay cruce de animales. Lo mismo ocurre, el rango estaba establecido entre el rango 60-70, que era de 800, y ahora en calles locales y en otros sectores podemos usar una menor dimensión. Claro, sobre todo para velocidades mayores aumenta de 1200 a 1400, pero sobre velocidades sobre 120 kilómetros por hora, que no hay todavía. Así que lo mismo ocurre aquí, como resumen, que en realidad se producen aumentos y disminuciones, pero también hay varias señales que disminuyen en este tipo de señalética. Se puede ver aquí un ejemplo que clarifica mejor, que es un extracto de la planta de señalización de seguridad vial, que está con el manual de carretera 2010, donde podemos ver señales de ceda al paso de 1000 por 1000, pares de 750, este es el proyecto 2010 que está valorizado, de 1000 por 1000, 800 por 800, 800 por 800, indicación de rotonda, 800 por 800, que son las preventivas. Y en la siguiente lámina, si memorizan esta, aparece la 2012 con las mismas señales. Se hace el paso ahora no de 1000 por 1000, sino de 750 por 750, de estas preventivas que eran de 800, antes son de 600 por 600, los signos pares, que son para velocidades menores de 50 kilómetros por hora, que antes eran de 750, son de 600 por 600, y así varias señales del tipo reglamentaria o preventiva. Respecto a las señales informativas, por supuesto hay un nuevo software, y por la incorporación de roles van aumentando algunas señales, pero también otras se reducen, como se puede ver aquí. Esto está a escala, están hechos uno con el software, el Diseñal, y el otro con el CBVial 2010 y Diseñal 2012. Este es una señal de preseñalización, tiene los mismos datos. La obligación normativa ahora es incorporarle los roles, por lo tanto la señal aumenta en altura, pero mantiene los anchos, o sea, muy similares, 4.365 contra 4.385, o sea, no sé si será tan sustancial el ancho, pero estas son las señales que tenían que disponerse al costado de la ruta, que requieren bastante ancho, digamos, disponible porque también hay distanciamientos normativos, tampoco se pueden poner apegados, también hay unos distanciamientos mínimos, y por lo tanto estas señales, como se da cuenta más adelante, no cabían en el contrato de concesión por su dimensión. Señales de dirección, aquí se produce esta no tiene aumento, por ejemplo, la misma señalética, para la misma velocidad, pero ahí pueden ver ustedes, no hay aumento, inclusive al aplicar los roles, porque él condensa bastante las letras también el nuevo software, a como eran antes. También va produciendo que se mantengan igual o disminución. Aquí hay otras estas que son sobrecalzadas, que ocurre, incluso hay una disminución aquí con el software de un 14%, la misma señal 2010, 2012. Aquí se produce un aumento en estas que son de este tipo de rotonda. Las voy a ir saltando porque
Aquí hay un aumento sustancial, pero son siempre letreros pequeños, tampoco no es mucha la trascendencia en el tamaño, pero hay un aumento sustancial de un 49%, porque incluye una nueva tipología de la flecha y aparte le incorpora el rol. Esos son los direccionales que en realidad también no son de tanta cuantía. Señales de confirmación, por ejemplo, esta sí hay un aumento ahí de un 24%. Los anchos más o menos siempre se mantienen, así lo que van creciendo, ya sea por distanciamiento entre renglones o por inclusión de roles, es lo que amerita, pero van siempre como aumentando en altura. Estas señales de identificación que van en las pasarelas, que aquí se produce incluso una disminución con el nuevo software, porque ocupa la letra condensada. Ustedes pueden ver ahí de la superficie en este caso de 2,82 bajó a 1,59 y así una serie de... Respecto a las especificaciones técnicas, lo que hace el manual de carretera, yo diría que son muy similares, o sea, por no decir que son prácticamente iguales. Lo que sí permite la normativa 2012 incluso aplicar espesores de placas de menor espesor del manual de carretera. Siempre están considerados los elementos zincados o pintados. Al pintar las placas, que no es el caso de esta concesión, y no sé si habrá alguna concesión que pinte los letreros, o sea, digamos lo que no es, digamos, con Scotch Line, no es el caso porque no se usa. Aquí lo que permite el 2012 incluso disminuir, y está en la presentación también de la concesionaria, permite para dimensiones grandes que van con bastidores, permite disminuir en 0,5 milímetros el espesor de la placa, que son bastante porque las superiores a 1 metro cuadrado o a la dimensión 1,2 como 1,2 que mencionaba el manual de carretera en 2010, son las de mayor cantidad casi en el contrato. Otros antecedentes no considerados por el concesionario en su análisis es que, como lo mencionaba Víctor, hubo una reunión de consensuar algunos aspectos referidos a dónde o cómo poder instalar una señal que no nos cabe en la ruta, porque no fue considerado, digamos, en el proyecto desde su inicio, que son estos letreros grandes. Entonces se sostiene una reunión con el Departamento de Seguridad Vial del MOP y se acuerdan algunas formas de sortear, digamos, estos obstáculos, que es, por ejemplo, que se mencionan aquí, que la incorporación de banderas o marcos portaseñales, que cuando no nos cabe la señal vertical lateral, ¿cierto? O sea, la única alternativa que tenemos... ya. Correcto. ¿A qué nos lleva eso? Yo lo voy a explicar un poquito más adelante, en aras del tiempo, porque va a alcanzar. Aquí hay unos ejemplos. En la 2010 tengo estas señales que tienen esa dimensión, que es una IP, ¿cierto?, que tiene 5 metros de ancho, y no tengo espacio físico para disponerlo, que ahí se muestra en la fotografía. La señal no me cabe porque hay un corte y unas cases, y se puede instalar a lo mejor, me dio en un corte, pero no va a poder ser visualizada por el usuario. Por lo tanto, se opta, la única alternativa, a cambiarla a un marco portaseñal. Lo mismo ocurre en estas señales de gran tamaño, que también son de 5 metros de ancho, que no caben, digamos, en la mediana entre la troncal y la calle de servicio. Por lo tanto, se opta, como se muestra aquí, a disponer la banderola. Respecto a las mediciones, eso implica sustancialmente que al no considerar los acuerdos, en las dos versiones del manual, digamos, como valorización, aparece el manual 2000, las ubicaciones del 2010 con 4 marcos y 0 banderolas, y en las ubicaciones del 2012 de 34 y 55 banderolas, que los precios también son bastante fuertes, así que las diferencias en monto también lo reflejan. Respecto a la correcta integración de los proyectos de ingeniería, ¿cierto? Aquí se menciona que es de responsabilidad de la sociedad concesionaria. Entonces, al haber hecho al haber materializado las señales en 2010 o 2012, tenía que igual pasar a las banderas. O sea, no es que por una normativa 2012 tenga que pasar a bandera o a pórtico. También la situación se da para las 2010 y no está considerado en la valorización. Respecto a la tipificación o cuantificación, genera el concesionario unos nuevos tramos que tampoco obedecen al manual de carretera, donde se pueden ver ahí en detalle
el manual de carretera incluye incluso unas señales menores a 0,5 y el concesionario parte de menores a 1, entonces quedan algunas señales que a lo mejor que podrían tener un menor valor, como los pares que se reducen en sección, también podrían tener también un menor valor. Respecto al... Esto es lo que indicaba el anexo 4. Para rápidamente, están contemplados todo este tipo de señales, pero también una señal de gran tamaño. Y aclaraba la especificación técnica del estudio referencial que las de gran tamaño eran de 7 a 20 metros cuadrados. Entonces ya estaba, allá hay un precio hasta la señal de 20 metros cuadrados. ¿No? Respecto a las partidas de medición, también hay algunos errores en el concesionario porque considera, por ejemplo,